Dios de lo imposible. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios de lo imposible? Amén. Dios de lo imposible. Vamos a ir a Jeremías capítulo 32, versículo 27. Y mire lo que dice el Señor allí. Yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? Dios está preguntando al pueblo, nos está preguntando a nosotros hoy, ¿hay algo imposible para mí? ¿Qué le vas a contestar a Dios? Dile, a ver, ¿qué le vas a contestar a Dios? Dios, para ti lo creo, no hay nada que sea imposible para ti. Hoy estamos entregando el ayuno. Y yo creo que después de estos 21 días que estuvimos buscando al Señor, que nos estuvimos acercando a Él, que estuvimos recibiendo más de su presencia, donde nuestra fe se incrementó, donde nos hemos consagrado mucho más para conocerlo más, yo creo que es imposible que de ahora en adelante no pase nada. Es imposible que Dios no haga milagros. Es imposible que no podamos ver su gloria. Imposible. Dios dice que cuando me buscan, me encuentran. Y si lo hemos buscado, seguro que lo hemos encontrado. Y Él dice que es galardonador a todos aquellos que le buscan. ¿Cuántos creen que Dios nos va a galardonar? Nos va a dar el premio que Él tiene para nosotros. ¿Lo crees? Hoy tienes que saber que al Dios a quien nosotros servimos no le importa lo difícil, lo imposible, lo doloroso que sea tu situación, que Él no pueda resolver. ¿Cuál es el problema que tú estás enfrentando que Dios no pueda solucionar? ¿Cuál crisis es tan terrible que Dios no sea capaz de cambiar? ¿Cuál desierto es tan grande que Dios no sea capaz de hacerlo florecer? ¿Habrá alguno? No, porque nuestro Dios es todopoderoso y Él todo lo puede hacer. Para Dios nada es imposible. ¿Por qué no repiten conmigo? Para Dios nada es imposible. Diga, nada es imposible. No hay cosa que Él no pueda hacer. Se cuenta de un cristiano que acostumbraba a orar mirando la ciudad con las ventanas abiertas. Y en una ocasión no tenía para comer y comenzó a orar pidiéndole a Dios que le mandara la comida. El vecino que estaba arriba lo escuchaba. Y este vecino todos los días escuchaba que este cristiano cuando oraba le pedía a Dios, Señor, envíame la comida. Y este ya cansado de escucharlo y ver que Dios no le mandaba nada, decidió él mismo ir al supermercado y comprarle la comida, ponérsela en la puerta de la casa, tocar el timbre e irse. Entonces este cristiano, recogiendo esa comida, abre las puertas otra vez como estaba acostumbrado a orar, las ventanas, y empieza a orar otra vez diciendo, Señor, yo te doy gracias por mandarme la comida. Eres fiel. Gracias porque tú escuchas mi oración. El vecino que estaba ahí arriba le dice, no, fui yo. Y entonces el que estaba orando dice, Señor, te doy gracias ahora aún más por decirle a mi vecino que me traiga la comida. Es que nuestro Dios es todopoderoso. No hay nada imposible para Él. Él puede hacer de la manera que Él quiera y como quiera, pero si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Solamente tú, ¿qué tienes que hacer? Creer que no hay nada que sea imposible para Él. Y cuando hablamos que para Dios no hay nada imposible, estamos hablando de su grandeza. Estamos hablando de su gran poder. Cuando hablamos que para Dios no hay nada imposible, estamos hablando que para Dios no hay nada difícil. No hay caso difícil para Dios.
No hay nada muy grande que Él no pueda solucionar. No existe. Para Dios todo es posible. Todo es posible. En la Biblia encontramos el poder de Dios actuando en todas las formas, porque para Él nada es imposible. Cuando usted lee la Biblia, ahí va a ver usted cantidad de milagros de diferentes formas, de diferente índole, de diferentes circunstancias. Mire, recuerde cuando el pueblo de Israel tenía que cruzar el Mar Rojo. ¿Qué era imposible para Dios? ¿Abrir el mar? No, Él abrió el mar. ¿Era imposible para Él? No, el pueblo estaba muerto de sed, no tenían agua, en un desierto. ¿Fue imposible para Dios en una roca que haya agua y les diera de beber a todos? No hay nada imposible. ¿Qué es lo que Él no puede hacer? ¿Qué es que Él no puede hacer? ¿Habrá algún caso difícil que tú pases y digas, ay, este caso es tan difícil? Dios no le dio de comer a todo su pueblo, 40 años en el desierto y nadie se murió de hambre. ¿Qué es lo que no puede hacer Dios? ¿Qué es? Él fue el que creó el cielo y la tierra y lo creó de la nada. Todos hoy en día hacen algo, inventan cosas, pero tienen que tener su materia prima, tienen que tener algo de donde ellos poder hacer algo. Pero Dios dice que hizo todo de la nada, de la nada. Ese es nuestro Dios. ¿Tú puedes creer en ese Dios que tenemos? Nada es imposible para Él, nada. Y en la Biblia encontramos a Dios resucitando muertos. Y lo encontramos en 3 niveles diferentes en que Dios resucita a los muertos. Mira, por ejemplo, en Marcos, en el capítulo 5, encontramos cuando Jesús resucita a la hija de Jairo. ¿Se acuerdan de esta historia? Cuando Jairo, el padre, va a Jesús a buscarlo porque su hija estaba a punto de morir, todavía no estaba muerta, estaba enferma, a punto de morir. Y entonces Jairo va a buscar a Jesús y le dice, Señor, ven a mi casa para que sanes a mi hija. Pero cuando Jesús llega, la hija ya había muerto, es decir, recién estaba muerta. ¿Y Jesús qué hace? La resucita, la levanta. Recién muerta, recién. Ahí acababa de morir y Jesús tiene el poder para levantarla. También vemos, por ejemplo, en Lucas, el capítulo 7, encontramos el caso cuando Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Ya ahí era otro caso más difícil todavía, porque ya estaban en una procesión llevando a este joven que ya estaba muerto, metido en un ataúd, estaban rumbo a la tumba. Y Jesús, lleno de compasión, ve a esta mujer sufriendo con dolor en su alma. Y Jesús en su misericordia va y toca el cajón, el féretro de este joven que estaba muerto, y este joven resucita. Estaba ya muerto, tal vez 2 días de muerto tenía. Jesús pudo resucitar a uno que aún estaba muerto hace 2 días. Resucitó a la hija de Jairo que estaba recién muerta. Resucita ahora a este joven que tenía 2 días de muerto, porque para Dios no hay nada imposible. Y después vemos ahí en Juan, en el capítulo 11, cuando Jesús resucita a Lázaro. ¿Y dónde estaba Lázaro? ¿Cuántos días de muerto tenía? 4, y ya estaba enterrado en la tumba. Y ya estaba oliendo feo. Ya se estaba descomponiendo ese cuerpo. ¿Y qué hace Jesús? Lázaro, sal fuera. Y Lázaro es resucitado. ¿Por qué? Porque para Dios no hay casos difíciles. Para Dios no hay nada que Él no pueda hacer. Aquí Dios nos está demostrando que no importa el nivel de muerte, a qué extremo haya llegado. No importa si murió recién, no importa si ya lleva 2 días de camino muerto hacia la tumba, no importa si ya está dentro de la tumba con 4 días de muerto, no importa, porque para Dios nada es imposible. Nada es imposible. Dale fuerte ese aplauso porque nada es imposible. No importa. No interesa.
Para Dios no importa si el problema tuyo acabó de comenzar. No importa si el problema tuyo ya está muy avanzado. No importa si el problema tuyo ya está en un nivel que tú dices, ya no hay esperanza, ya es tarde, ya no se puede hacer nada. No importa en qué nivel esté tu problema, porque para Dios todo es posible. ¿Crees? ¿Puedes creer? No importa en qué nivel esté tu problema. No importa si te comenzó recién, no importa si está avanzado, no importa si llegó a un extremo donde tú ya perdiste la esperanza. Para Dios todo es posible, todo es posible. ¿Cuál es ese problema tan grave? ¿Cuál es eso que tú dices, no, esto está muy difícil? ¿Serán tus hijos? En una situación que tú no esperabas que ellos estén ahí y dices, no, ¿cómo salen mis hijos de esa situación? ¿Tú le crees que Dios los puede sacar? Para Dios nada es imposible. ¿Cómo Dios no va a liberar a un alcohólico? ¿Cómo Dios no va a liberar a un adúltero? ¿Cómo Dios no va a liberar a un drogadicto? ¿Cómo Dios no lo va a hacer si para Él nada es imposible? Nada es imposible. ¿Cuál es el problema que tú tienes? Para Dios no hay enfermedades incurables. No hay enfermedades terminales. Para Dios no existe eso. Si Él pudo resucitar a estas personas en sus 3 niveles diferentes de muerte, ¿cómo no vamos a creer que si nosotros hoy le pedimos que haga milagro, que estamos necesitando que Él haga el milagro, cómo no vamos a creer que Él no lo va a poder hacer? Y Jesús vino a la tierra para demostrarnos que para Él todo es posible. Él vino a demostrarnos que no había nada que se le presentara a Él y que Él dijera, uy, no, este caso es muy difícil, este caso, déjame, tengo que ir a orar, tengo que ir a ver qué es lo que hago porque está muy complicado este caso. Nunca, jamás vemos a Jesús. En el mismo momento en que la gente vino con fe, esa gente recibió su milagro. Y ahí lo vemos, ahí Jesús, que lo demostró en Mateo capítulo 4, versículo 24. Dice, su fama se extendió por toda Siria y le llevaban todos, diga todos, los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían dolores graves y los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos, y Él los sanaba. No había enfermedad imposible para Él, no había enfermedad difícil para Él. No importa cuál era el grado de enfermedad que fuera diagnosticado, Él lo sanaba. Él lo sanaba. Mateo capítulo 8, versículo 16. Ahí seguimos viendo cómo en la Biblia Jesús nos demuestra que para Él no hay nada imposible, nada. Al atardecer le llevaron muchos endemoniados, diga muchos, y con una sola palabra expulsó a los espíritus y sanó a todos los enfermos. No había casos difíciles que le trajeran a Jesús. Mateo capítulo 12, versículo 22. Un día le llevaron un endemoniado que estaba ciego y mudo. Y Jesús lo sanó, de modo que pudo ver y hablar en el instante, en el momento. No hay nada imposible para Dios. ¿Tú lo crees? ¿Cuántos creen que para Dios no hay nada imposible? ¿Cuántos creen que Dios va a hacer un milagro en tu vida hoy? ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees? Eso va a suceder. No hay casos difíciles para Él. ¿Qué es lo que tú estás pensando? Uy, me falta para la renta. Uy, mi matrimonio está a punto de destruirse. Uy, mis hijos no vienen al cristianismo. Uy, ¿qué está sucediendo? Mi trabajo, están dando el layoff a todo el mundo. Uy, la empresa se va a caer. ¿Qué es lo difícil que Dios no puede hacer? ¿Tú crees que hoy te vas a ir de aquí con el milagro hecho? Tienes que creer. Dios lo va a hacer.
Dios te está demostrando que Él tiene todo el poder. Que si vienes a Él con fe, Él lo hace. Te lo está demostrando. Hoy Dios te puede sanar. Hoy Dios puede abrir las puertas que están cerradas hace tiempo y que tú estás pidiendo, Señor, abre esas puertas. Dios las puede abrir. Hoy Dios te puede sanar tu dolor. Hoy Dios te puede llenar del Espíritu Santo. Él hoy lo puede hacer. Él te quiere dar poder, Él te quiere dar autoridad. Él lo puede hacer. Ayer hablaba en la oración de que Dios me daba que estamos en un año de cosecha y que debemos pedirle a Dios como oraron los discípulos en el tiempo donde le habían prohibido que hablaran de Jesús. Y ellos oraron al Padre y le dijeron, Señor, mira las amenazas que nos están haciendo. Nos prohíben que hablemos de ti. Y ellos oraron de esta manera, Señor, mira sus amenazas. Pero danos de nuevo, no se acobardaron. Dijeron, danos de nuevo, danos valor para seguir hablando tu palabra mientras tú extiendes tu mano para hacer milagros y prodigios. Y el lugar donde estaban congregados dice que tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo, como confirmando la oración que Dios estaba contestando. Así será, amén a esa oración. Y eso es lo que tenemos que nosotros en este año apuntar, pedirle a Dios, dame de nuevo para hablar tu palabra, dame valor para hablar tu palabra. No permitas que yo me quede callado ante ninguna circunstancia. Y tú demuestra tu poder, demuestra quién tú eres, haz milagro, muévete con poder, Señor, y el Señor te va a respaldar. Él va a contestar esa oración. Ya la contestó, se los contestó a sus discípulos. Él dice que Él no cambia, Él es el mismo. Oramos con esa tenacidad como oraron ellos, creyendo, no siendo cobardes, no intimidándonos ante los compañeros que se van a burlar. ¿Qué van a decir de mí si yo comparto la prédica? Hoy me van a decir, este es cristiano, este se metió, y ya te van a cerrar del Facebook y ya te van a decir, ¿qué pasa? ¿A quién vas a servir? ¿Al que es todopoderoso y al que todo lo puede hacer? ¿O te vas a perder la bendición? Vamos a creerle a Dios. Nada es imposible para Él. Amén, iglesia. Dios es un Dios de imposibles. Por eso que te animo ahora mismo. Empieza ahora por medio de tu fe a decir, yo tenía tal enfermedad. Si tú estabas enfermo, decías, yo tenía esa enfermedad. Yo tenía esa enfermedad. Ahora con fe, proclámalo. Dilo ahora con tu boca. Yo tenía esa enfermedad. Yo tenía esa aflicción. Yo tenía esa deuda. Díselo. Yo tenía esa deuda. Yo tenía ese problema. Empieza a proclamar en fe que Dios todo lo puede hacer. Amén. Dios todo lo puede hacer. Si tú buscaste a Dios, si tú tuviste estos 21 días de ayuno proclamándole la grandeza de Dios, tu fe creció. Tú lo buscaste a Dios. Si tú no hiciste eso en este ayuno, entonces tuviste una dieta. Pero si tú realmente en el ayuno buscaste a Dios, te apartaste, hubo horas que antes no lo hacías fuera del ayuno, pero en este ayuno tú te apartaste, estuviste ahí en tu devocional privado, en tu cuarto privado, orando a Dios, intercediendo, clamando por las necesidades, acercándote más a Dios. Déjame decirte, es imposible que Dios no haga nada en tu vida. Es imposible. Imposible que Dios no haga nada en tu vida. Lucas 18:27 dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Quién dijo esto? Jesús. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Qué cosas son imposibles para los hombres? Curar el cáncer, curar el SIDA, curar el hígado, curar el corazón, curar las enfermedades. Imposible para los hombres, ¿sí o no? Para un hombre es imposible quitar el vicio del alcohol, quitar el vicio de las drogas, quitar el vicio de los cigarrillos.
Para los hombres es imposible pagar tus deudas, darte un trabajo, darte un aumento de sueldo, quitar la aflicción, quitar el temor, quitar la pereza, cambiar a tus hijos, cambiar a tu esposo, a tu esposa, cambiar el corazón afligido, restaurar tu matrimonio. Seguramente que todas estas cosas son imposibles cuando vas al hombre, pero Jesús dijo, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Es posible, todas esas cosas son posibles para Dios. Dios es un Dios de lo imposible. El poder de Dios es ilimitado. ¿Qué significa ilimitado? No tiene límites. No puedes ponerle un parate. No puedes decirle hasta aquí nada más Dios puede hacer. No. Dios es ilimitado. ¿Qué es lo que Dios no puede hacer? Mira lo que pasó con Moisés. En Números capítulo 11, versículos 21 al 23 y saltamos al 31. Dice, Moisés replicó, me encuentro en medio de un ejército de 600,000 hombres y tú hablas de darles carne todo un mes. Moisés le está hablando a Dios. Le está diciendo saber porque el pueblo se había enojado con Moisés y le decían, ya estamos cansados de comer siempre la misma comida, el mismo maná, queremos carne, le decían. Parecían argentinos, queremos carne. ¿No? Queremos comer carne. Y entonces, claro, Moisés triste porque se estaban quejando de la comida que Dios le estaba dando, no estaban siendo agradecidos. Moisés entonces va a Dios y le dice, Señor, tú me estás diciendo porque Dios le dijo, no, Moisés, dale la carne, dásela. ¿Están pidiendo carne? Dásela, que se van a indigestar de tanta carne que van a tener. Y entonces Moisés le pregunta a Dios, ¿y de dónde voy a sacar toda esa carne? Y tú me estás diciendo que le dé carne durante todo un mes. ¿De dónde voy a sacar esa carne? Dios le dice a Moisés. Y en el versículo ahí 22 dice, aunque se les degollaran rebaños y manadas completas, ¿les alcanzaría? Y aunque se les pescaran todos los peces del mar, qué exagerado este Moisés, ¿eso les bastaría? El Señor le respondió a Moisés, ¿acaso el poder de Dios es ilimitado? Mira qué pregunta le hace. Limitado. ¿Acaso el poder del Señor es limitado? Imagino que ahí Moisés que habrá dicho, Y entonces Dios ni lo dejó hablar y le dijo, pues ahora verás si te cumplo o no mi palabra. Ahora verás si te cumplo o no mi palabra. Versículo 31 dice, el Señor desató un viento que trajo codornices del mar y las dejó caer sobre el campamento. Las codornices cubrieron los alrededores del campamento en una superficie de casi un día de camino y a una altura de casi 1 metro sobre la superficie del suelo. Mire la cantidad de codornices que Dios mandó. Que ahí sigue diciendo, el pueblo estuvo recogiendo codornices todo ese día y toda esa noche y todo el día siguiente, ninguno recogió menos de 2 toneladas. ¿Querían comer carne? Ahí tienen la carne. Después la distribuyeron por todo el campamento. ¿Acaso yo soy limitado? Te pregunta Dios. Mire lo que Dios hizo. Era algo imposible para el hombre. En un desierto. ¿De dónde iban a sacar esa carne? Que Dios le dice, dale la carne. Y Moisés, claro. ¿De dónde Dios? Me dice que le dé carne. ¿De dónde? Y Dios le responde, ¿acaso mi poder es limitado? ¿Es limitado? Y vas a ver lo que yo hago. Y mire lo que Dios hizo. ¿Tú crees que puede hacer lo mismo contigo?
Hoy Dios nos hace la misma pregunta que le hizo a Moisés, la misma pregunta. ¿Acaso mi poder es limitado? Decirle que está al lado tuyo y pregúntale, ¿acaso el poder de Dios es limitado? ¿Y qué le vas a responder? No. Pero Dios no va a poder hacer nada que tú no le creas que Él puede hacer. Dios no puede hacer nada si tú no le crees, si tú no tienes fe. Porque ¿qué dice la Biblia? Sin fe es imposible agradar a Dios. No es difícil, es imposible. No hay manera que tú le agrades a Dios si no le crees, si no tienes fe, si no crees que Él puede hacer lo que le estás pidiendo. Cuando esperamos algo que Dios haga en nosotros, no podemos orar con duda. No podemos decir, ay Dios, ¿será que tú podrás hacer esto? Señor, ¿será que ese cliente me diga que sí para que con eso que yo gane pueda pagar la renta? ¿Será que tú tienes poder para hacer eso? No podemos ir con esa duda, no podemos ir orando así. Debemos ir creyendo. Debemos decir, Señor, yo sé que para ti nada es imposible. Y yo no sé si lo vas a hacer con esa comisión o lo vas a hacer por otro lado o como tú lo hagas. Yo no sé cuál es la manera en que tú te vas a glorificar. Pero lo único que yo sé es que tú vas a proveer para lo que yo necesito. Es lo único que yo sé. Eso es lo que yo creo. Porque a veces queremos que Dios haga las cosas a la manera en que yo le digo. Dios, yo te doy las instrucciones de cómo tú tienes que hacer las cosas para que me vayan bien a mí. Imagínate. Nosotros poniéndole a Dios como siervo nuestro y diciendo, Señor, haz las cosas de esta manera. Haz que el salario me alcance y mañana mi jefe me llame a la oficina y me diga, te aumento el sueldo. Señor, hazlo de esa manera. ¿Y vos qué sabes si Dios quiere que tú ganes más de esa manera o Dios hará otra cosa para que tú tengas más? Tú solamente tienes que ir creyendo, Señor, yo no sé cómo, pero tú lo vas a hacer. Yo no sé. Señor, tú eres el Dios, tú eres el Señor, tú eres el que sabe todo. No hagas como Moisés. ¿Y de dónde voy a sacar tanta carne? ¿De dónde? ¿Acaso mi poder es limitado? Te va a decir Dios. ¿Acaso mi poder es limitado? Tienes que ir con fe. No puedes ir de acuerdo a tus razonamientos. Cuando tú pones la razón, ahí la fe se va abajo. Porque la fe no tiene combinación con la razón. Si Moisés ahí hubiera razonado, así como razonó, dijo, no, esto es imposible. Esto que se mueran de hambre sin carne, porque aquí no va a haber carne. Si fuera con la razón. Pero es con la fe. Es con la fe que movemos la mano de Dios. Amén. Es la fe. Quítate la razón. Dios no va a pensar en tu razonamiento para que Él haga algo. Dios quiere fe. Él quiere que tú le creas. Él quiere que hagas las cosas a su manera. No la hagas a tu manera. Hazlo a la manera de Dios. Hazlo a la manera de Dios. Esos milagros que tú le pidas a Dios y tú tienes fe que Él lo va a hacer, tal vez el milagro sea instantáneo, pero tal vez el milagro llegue en unos días, o tal vez llegue en unos meses, o tal vez llegue en unos años, pero tú sigue creyendo, sigue confiando, no te rindas. Amén. Dale fuerte ese aplauso. Dios lo va a hacer. Pero no dudes, porque para Dios todo es posible. Tienes que creer que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Amén. Cuando Marta y María fueron a buscar a Jesús porque Lázaro estaba enfermo, fueron con este mensaje a Jesús y le dijeron, Señor, tu amigo al que tanto amas, así le dijeron. Jesús, tu amigo al que tanto amas está muriendo, ven rápido a sanarlo. Y Jesús le dice, no, todavía no, vamos a ir para otro lado. Pero no es tu amigo.
Oye, ¿usted qué haría por un amigo si le viene y le dice, tu amigo, el que tanto ama, se está muriendo? ¿Usted qué hace? Vamos para allá de camino a ver qué podemos hacer, qué puedo hacer por él. ¿No es cierto? ¿No haría así? ¿Y Jesús qué hizo? No, todavía no voy a ir. ¡Wow! No es en el tiempo tuyo, es en el tiempo de Dios. Él sabe en qué tiempo tiene que hacerlo, porque en el tiempo que es de Dios, la gloria de Dios va a ser más grande. Jesús llegó en su tiempo, cuando ya estaba muerto Lázaro, cuando ya era imposible para el hombre que algo pudiera suceder. Ellos tenían todavía un poco de fe de que si Jesús llegaba cuando él estuviera enfermo, seguro que él lo iba a sanar. Pero Jesús quería probar, quería demostrar que no es como ellos querían. Es en el tiempo que Dios dice, porque en el tiempo que Dios dice tú te vas a caer postrado, arrodillado, humillado, dándole la gloria a Él por lo que Él hizo. Por eso lo que Dios dijo cuando fue a resucitarlo a Lázaro, le dijo eso: Señor, para que tu gloria se pueda ver y todos estos que están aquí crean en ti. ¿Vos qué sabes? ¿Qué sabes del tiempo de Dios? Tú solamente ora y cree, confía. Si cuando tú crees que Dios puede hacer algo nada más que cuando está enfermo y que no lo puede hacer cuando estás resucitando, ya oraste mal. Sigue creyendo, Señor, aunque esté muerto, yo sé que tú lo puedes resucitar. Lo mismo que hizo Abraham. Abraham, cuando llevó a su hijo a sacrificar, Dios le había dado una promesa que él iba a ser padre de naciones, pero tenía que sacrificar a su propio hijo. Pero Abraham llevó a su hijo hasta el altar creyendo de que si lo mataba, si lo sacrificaba, Dios tenía poder para resucitarlo, porque él iba a cumplir su promesa. Él la iba a cumplir. Le creyeron. Y así como tenemos que hacer, tú, no importa, el tiempo tuyo no es el tiempo de Dios. No le obligues a Dios, tiene que ser ahora, Dios. No. El tiempo de Dios es perfecto. Dios nunca llega temprano, pero Dios nunca llega tarde. Él llega siempre en ese tiempo. No es tu tiempo, en el tiempo de Él. Lo que tú tienes que hacer es creer. Tienes que creer. Tienes que creer, tienes que confiar. Para Dios todo es posible. El milagro va a suceder. El milagro va a suceder. El milagro va a suceder. Va a suceder. Dios lo hará. Marcos 11:24 dice: por tanto os digo que todo lo que pidan orando, crean que lo recibirán y vendrá. Crean que lo recibirá y vendrá. Lo único que puede detener que Dios no lo haga es tu incredulidad, es la duda, es el no creerle, es dejar que el razonamiento te gane a la fe. Es querer hacerlo en tu tiempo. Eso van a impedir. Son cosas que obstruyen, obstaculizan a que el milagro se realice. Tú créelo porque Dios lo va a hacer. El Dios grande que nosotros tenemos es un Dios todopoderoso. Él hizo milagros y seguirá haciendo milagros. Amén. Él seguirá haciendo milagros. ¿Por qué? Porque nuestro Dios no ha cambiado. Nuestro Dios sigue siendo el mismo. Dios ahí dice en Hebreos, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Si tú lees en la Biblia todos los milagros que Dios hizo y tú te quedas con eso en tu corazón, pero Dios lo hizo a ellos. Dios lo hizo en aquel tiempo. Dios lo hizo para aquellos que le pidieron. Ahora yo le pido y a mí no me da, entonces no vas a recibir nada. No seas cabezón. Ora creyendo. Ora creyendo que Dios no cambia. Que si lo hizo antes, lo va a hacer hoy también. Créelo.
Porque el poder de Dios no ha menguado, su mano no se ha cortado. Él sigue siendo Dios todopoderoso. ¿Cuál es el milagro que tú le estás pidiendo a Dios hoy? Confía, confía. Porque para el que cree, todo es posible. Les quiero terminar con lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 20. Al que puede hacer, mire bien lo que dice ahí Pablo, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir. ¿Se dan cuenta lo que dice ese versículo? Dice, aquel que puede hacer mucho más. No, ¿qué dice? Muchísimo más de lo que podamos pensar o imaginarnos. Así que piensa, ¿qué es lo que Dios puede hacer? ¿Qué es lo que tú te imaginas de lo que Dios puede llegar a hacer? Bueno, Dios puede hacer mucho más de lo que tú te estás imaginando. Mucho más. Él lo puede hacer por el poder que obra eficazmente en nosotros. ¿Quién está en nosotros? El Espíritu Santo. El poder de Dios está en nosotros. ¿Cómo que Dios no lo va a poder hacer? Ponte de pie y vamos a orar creyendo que lo que tú estás pidiendo, que tú tienes ahí delante de Dios, el milagro que estás esperando, cualquiera el nombre, cualquier clase, cualquiera índole, no interesa cuál sea el milagro que tú quieres que Dios haga. Vamos a orar creyendo, vamos a ir confiando. Amén.